El Ministerio Plenitud presenta El Pastor en Casa. El Pastor en Casa. Reciba el alimento para su fe en el lugar donde usted se encuentra. El Pastor en Casa, una cita en la cual queremos que tú y toda tu familia estén bendecidos para bendecir. Es una alegría para mí llegar hasta su casa a través de este medio y saludarle a usted y a su familia, podernos comunicar y podernos edificar oyendo juntos y estudiando juntos la palabra de Dios. En esta ocasión le enseñaré que las burlas se vencen con la fe. Dice la Escritura en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. San Marcos capítulo 5 versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Las burlas se vencen con la fe. Si nosotros vamos a escuchar las voces incrédulas, las voces de esos que aparentan nuestro bienestar, incluso parece que nos aman porque hasta lloran. Ese era el grupo que rodeaba a Jairo, a su esposa y a su niña de 12 años. ¿De quiénes nos estamos rodeando en este tiempo? ¿Están acabando con nuestra fe o la están potenciando? Alguien dijo por ahí: alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Alimenta tu fe y la incredulidad se va de casa. Y nosotros lo que oímos lo creemos, y nosotros lo que recibimos y lo creemos lo reproducimos. Imagínense, la gente le decía a Jairo primero: es una molestia buscar a Jesús cuando ya tu hija está muerta, es demasiado tarde, ya no hay esperanza. Es una molestia. No molestes al maestro. ¿Sabe qué? La molestia lo sienten los incrédulos, los burladores, no las personas de fe. Según la Biblia, Jairo era un religioso y no era uno más de la congregación, era el principal. Y qué difícil sería para él venir y reconocer que Jesucristo lo podría ayudar, porque otros religiosos se espantaban de Jesús, huían a Jesús, pero este se acercó.
rodeado de un montón de gente que piensa que buscar ayuda para la familia es una molestia, no sé si serían amigos, no sé si serían familiares, por lo menos sé que eran incrédulos. Fueron a buscar, pero finalmente desistieron. Quiero decirte, no pierdas tu fe. ¿Qué voz estás escuchando en este momento de incertidumbre? ¿Qué es lo que te dice la gente que te rodea? Con razón Jesús incluso no permitió que todos los discípulos vayan con él. De entre sus buenos discípulos, eligió los mejores. Con razón Jesús tuvo que sacar a los burladores y decirle: váyanse de aquí, fuera de aquí. El que se hace la burla de Dios, de la Biblia, de quienes representan a Dios, solo demuestra que es un incrédulo frustrado, un creyente apartado o una persona resentida. Pero Jesús lo sacó. Habló con el papá, habló con la mamá, porque nadie podía amar como los padres amaban a esta muchacha de 12 años. El verdadero amor, según la Biblia, todo lo cree. El padre, a pesar de las circunstancias adversas, la madre, a pesar de lo difícil y de lo que habían escuchado de un público que lloraba y decía: es demasiado tarde, ellos decidieron creer en Jesús. Ellos decidieron creerle solamente a Jesús. Me llama la atención lo que Jesús le dijo: no temas, cree solamente. ¿Así ocurren los milagros? Sí, Señor. Si alguien alimenta tu incredulidad, vas a tener que sepultar a quienes más amas. O tal vez lo que más amas. Pero si alguien alimenta tu fe, va a resucitar quienes más amas o lo que más amas. El alimento para tu fe despierta optimismo, confianza. Alguien dijo: hay que ser positivo, no negativo. No importa cómo disfracemos la fe sigue siendo fe, y más que creencia es obediencia. La incredulidad sigue siendo incredulidad, y no importa cómo la disfracemos, la incredulidad sigue siendo desobediencia a Dios y a su palabra. Aferrados a la voz de Jesús, de un cree solamente, entendieron que buscar a Dios no era una molestia. Entendieron que las cosas nunca están perdidas y que nunca es demasiado tarde para el que cree. Entonces Jesús, agarrado solamente a 2 personas de fe. Este hombre era religioso, había escuchado de Dios, muchas veces había predicado de Dios, y la peor que le puede ocurrir a un predicador es orar para que su familia sane y verla agonizar y verla morir. Lo peor que le puede suceder a alguien religioso es pedirle a esa divinidad, a esa deidad en quien ha depositado su fe, que haga algo y no hace nada. Amigo, no es religión, es vida. Amigo, no es religión, es relación. Amigo, no se trata de ser religioso, se trata de ser creyente. En estos momentos donde las voces se burlan del coronavirus, en este momento donde las voces incrédulas amedrentan la humanidad, en este momento donde muchos comparten palabra de muerte, en estos momentos donde algunos dicen todo está perdido. Hay algunos que dicen chao mundo cruel. Yo no sé por qué dicen eso. Cada quien tiene un mundo y habla de ese mundo en que vive. Yo quiero hablarle de ese mundo de fe, de ese mundo de esperanza, de ese mundo de posibilidad, de ese mundo de obediencia, de ese mundo que separa
la incredulidad, la burla de la fe y la obediencia. Si Jairo y su esposa no hayan obedecido a Jesús, resultaría en vano su búsqueda. Trajeron al buen pastor a su casa, pero si no hayan apartado de su casa la burla, la incredulidad que llegó a través de otra gente, no hayan visto ese milagro. En la obediencia está la bendición. Era un momento entre quedar bien con Jesús de Nazaret, quedar bien con el Hijo de Dios, o quedar mal con familias y amistades. Era un momento de decisión. En la decisión se encuentra la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Hay momentos que decidimos entre la luz y las tinieblas, entre el camino ancho y el angosto, entre hacer caso a lo que Dios dice o a lo que la gente dice. Amigo, amiga, Dios nunca va a ir por encima de las autoridades que Él establece. Jesús no vino para apagar la fe encendida de Jairo, vino para alimentar su fe. Este es un tiempo, mi amigo, de que no apaguemos la esperanza de nadie. No le mentimos, hablamos fe. No es una mentira, es otra forma de decir la verdad. La fe, la convicción de aquello que no se ve, ese mundo espiritual, la certeza de aquello que se espera. Amigo, los milagros ocurren por la fe y por la obediencia. Quiero decirle, va a tener que echar fuera de usted muchas noticias falsas. Va a tener que entrar a su dispositivo y empezar a borrar noticias falsas. Un montón de llorones y supuestos amigos que le bombardearon para matar su fe. Hay momentos que uno tiene que liberar el dispositivo, la computadora, el teléfono celular y decir, esto me daña. Y hay momentos que uno tiene que cargarse, así como un móvil va para abastecerse de combustible y viajar, así tenemos que abastecernos de fe. Alimente su fe. Saque lo que no es correcto, ponga lo que es correcto. Y no crea todo lo que se dice, no crea todo lo que la gente dice. Jesús en este capítulo habla poco y se ve mucho que hace. Crean sus autoridades nacionales, crean en aquellos que están preocupados más por la vida que por la muerte. Crea en aquellos que dan esperanza de vivir. ¿Sabe, mi amigo? La humanidad ha sobrevivido momentos muy difíciles. Están vivos. Y muchos estaremos vivos para contarla. Otros por voluntad de Dios no estarán o no estaremos, porque nuestra vida está en manos de Dios. Vivamos o muramos, somos de Dios. Quiero decirle que la humanidad ha sido lo suficiente advertida para poder no solamente sobrevivir, sino para vivir bien. Esto que ha ocurrido en otros países, esta alarma que ha llamado la atención de las naciones vecinas, nos da una ventaja a muchos de nosotros. Como alguien dijo, que el sabio aprende de los errores ajenos y también de sus propios errores. ¿Cuántas personas alarmadas piensan que el mundo está contaminado del coronavirus? ¿Sabe cuántos millones y millones de personas somos en el mundo? Pocos hablan de los millones que somos, pero hablan de los infectados que están. ¿Sabe cuántos se han recuperado del coronavirus y están vivos? Solo hablan de los que se han muerto. Hay esperanza, mi amigo. Hay esperanza en Dios. Hagamos caso a Dios, hagamos caso a su palabra, hagamos caso a las autoridades que Dios ha establecido y vamos a vencer a esta etapa más. Podemos hacerlo juntos. Yo como pastor
cristiano evangélico, no puedo aconsejarle ir en contra de lo que ha establecido una autoridad para ayudarle a prolongar su vida. Yo que predico la vida, le animo a respetar las reglas. Y así como Jesús fue a la casa de Jairo, a través de este medio, yo llego hasta su casa de usted para orar por usted, para bendecirle a usted y para animarle a creer, aun cuando muchos ya no creen ni en usted ni en lo que usted quiere. Dios le ama. Dios movió mi corazón para que yo llegue con este programa, El Pastor en Casa, para bendecir su casa, para bendecir a los suyos. Y así como Jesús tocó a esa muchacha, la entregó vivita a sus padres y dijo: denles de comer. ¿Qué tiene que ver el comer con esto? Coma bien, va a vivir bien. Coma lo mejor, va a vivir de lo mejor. Alguien dijo por ahí que tu alimento sea tu medicamento. Aliméntese lo mejor que pueda. No solo hay que alimentar el espíritu a través de la palabra de Dios, también hay que alimentarse de lo que Dios ha dado para estar fuerte y saludable. Alguien me dijo que esta enfermedad se lo vence estando uno bien alimentado. Dijo que la vacuna contra el coronavirus somos nosotros mismos. Si obedecemos a Dios, si obedecemos a las autoridades y si nos alimentamos bien. Quiero orar por usted. Hay esperanza. Vamos a pasar toda esta situación. Y Dios, que ha dicho en su palabra, la ciencia aumentará. Dios va a dar sabiduría a los entendidos y va a aumentar la ciencia a los sabios. Quiero orar por su familia. No pierda la esperanza y recuerde que las burlas se vencen por la fe. Tenga fe en Dios. Así muchos le digan que es una locura, mantenga la fe en el Señor. Decía un médico: no sabe, no puede explicar cómo es posible que hay muchos niños al lado de enfermos por coronavirus y no están contagiados. Hay cosas que son inexplicables, como el color, que no lo podemos sentir, o el aire, que no lo podemos ver. Dios es real. Así no lo veamos, Dios es real. Voy a orar por usted, bendecir la vida de usted. Me acompaña en un minuto de oración por usted y su casa y por toda su familia. Presente su petición, como hizo Jairo. Le dijo: Señor, esta es mi necesidad, no es otra. Cada uno tiene una necesidad y Dios la va a suplir. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes qué necesitamos y nos los das. Y yo pido por cada persona que hoy me ve, en el nombre del Señor Jesucristo, que su necesidad sea suplida. Por tu grande amor que nos tienes y por lo que hizo Jesús en la cruz, yo creo que lo recibimos. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi amigo, mi amiga. Y esto fue El Pastor en Casa. Nos veremos en el próximo programa. Bendiciones. Bendecido para bendecir. El Pastor en Casa. El Pastor en Casa. Reciba el alimento para su fe en el lugar donde usted se encuentra. El Pastor en Casa, una cita en la cual queremos que tú y toda tu familia estén bendecidos para bendecir.